Capítulo 2. Sobre la espalda de un gigante. Debemos liberarnos con la ayuda de nuestra mente. Para el que ha conquistado la mente, ella es el mejor de los amigos. Pero para el que no lo ha logrado, la mente seguirá siendo el peor enemigo. Bhagavad Gita. En inglés es común escuchar la expresión la mente sobre la materia, mind over matter, empleada dentro de un contexto referido a alguien que ha logrado superar un obstáculo. Bien podría usarse en el caso de mi recuperación del accidente que sufrí relatado en el capítulo 1. En general, se utiliza esa expresión sin pensar demasiado en ella. Solo significa que un individuo decidió hacer algo y no permitió que el pensamiento convencional o los obstáculos se interpusieran en su camino para alcanzar la meta que tenía en mente. Verdaderamente implica voluntad. Es probable que usted crea que es capaz, en algunas circunstancias, de usar este poder de la mente para efectuar cambios en los reinos físico, mental o emocional. Por ejemplo, supongamos que, cuando era niño, usted tenía miedo a las alturas. Se fue de campamento con unos amigos y cerca de donde acamparon había un lago con una pared de roca en una de sus orillas. Todos los demás se divertían muchísimo, saltando y zambulléndose desde allí arriba. Usted se contentaba con nadar, disfrutando de los efectos refrescantes del agua, hasta que alguien, probablemente uno de sus amigos o hermanos, tuvo que señalarle a todo el mundo que usted era el único que no había dado el gran salto. Incluso los más pequeños lo habían hecho. Finalmente, incitado por sus burlas y para escapar de la constante salpicadura del agua en la cara, usted salió del lago y se dirigió tiritando a lo alto de la pared rocosa. El sol quemaba sus hombros, el viento enfriaba su cuerpo hasta poner la piel de gallina. Y allí estaba usted, parado y pestañeado por el agua que le chorreaba del pelo. Durante todo ese tiempo su mente le decía a la carrera, de ningún modo. Mientras sus dientes mitad castañaban y mitad rechinaban, dio un paso atrás desde el borde. Los abucheos y silbatinas se intensificaron. Usted bajó la mirada, y ahora su principal torturador se había convertido en la persona que más lo animaba, cuyo repetido vamos ya no era una provocación, sino un mantra, alimentando por una sacudida de adrenalina que le hizo estremecer la vejiga y le dobló las rodillas. Tambaleante se arrojó al vacío desde el borde. Salió del agua chisporroteando y luego dio un grito triunfante, sabiendo que algo esencial había cambiado en su interior. Todas las dudas, temores e incertidumbres quedaron atrás. Estaban allí sobre la roca plana, evaporándose a toda velocidad, como las huellas del agua que dejan sus pies. Todos esos horrores imaginados se habían disipado, dando lugar a una realidad nueva y más positiva. Uso a propósito este ejemplo, que de alguna manera es un lugar común, literal o metafóricamente. Muchas personas quedan inmovilizadas por algo que les impide alcanzar las alturas de su propia existencia, algo que no les permite experimentar la libertad y la euforia de una vida que no está obstruida por el miedo o la duda. Estoy seguro de que, en algún momento de su vida, usted también tuvo su propia experiencia de la mente sobre la materia. Yo tuve varias en la mía, pero en ninguna fue tan motivadora como mi sanación de las lesiones que padecí en ese triatlón. Siempre había puesto interés en probarme y dar un poco más en mejorarme, y siempre me había fascinado el potencial de la mente y del cuerpo humano. En especial, me interesaba averiguar qué pasaba cuando la mente y el cuerpo trabajaban verdaderamente al unísono. Por supuesto, yo sabía que la mente y el cuerpo no estaban separados realmente, pero a menudo me preguntaba cuál de los dos era el que manejaba el ómnibus, cuál de los dos tenía realmente el control. ¿Estábamos genéticamente predeterminados a padecer ciertas enfermedades y aflicciones del cuerpo y de la mente? ¿Estábamos por completo sujetos a los caprichos de nuestro entorno? Introducción al cambio. Una vez que experimenté por mí mismo el poder de la mente y del cuerpo cuando trabajaban juntos, me pregunté si otros habrían tenido una experiencia similar. Sabía que muchas personas habían desafiado la sabiduría médica convencional antes que yo y quería investigar el concepto de la sanación con más profundidad. No tuve que esperar mucho tiempo para hallar los temas adecuados de mi estudio informal del fenómeno. Dean, un guiño y un gesto de aprobación. Cuando vi a Dean por primera vez sentado en mi sala de espera, me sonrió y me hizo un guiño.
En la cara tenía dos tumores del tamaño de dos grandes limones, uno debajo del mentón sobre el costado derecho y el otro se alojaba en la frente del lado izquierdo. Durante mi chequeo, Dean me explicó que tenía leucemia. Le pregunté qué medicamentos y terapias estaba utilizando para mantener la enfermedad bajo control. Ninguno, nunca, respondió. Continué examinándolo, tratando de concentrarme en lo que estaba haciendo, pero con unos deseos enormes de hacerle decenas de preguntas. Yo me había sanado de una lesión, pero esto era algo claramente distinto. La leucemia, en especial la mielógena aguda sin tratar, es una enfermedad debilitante y dolorosa. No es una lesión que el cuerpo pueda sanar con el correr del tiempo como un hueso fracturado. Los médicos que le habían hecho ese diagnóstico le habían dado a Dean 6 meses de vida. En ese mismo momento me contó Dean, se había prometido que vería a su hijo graduarse de la escuela secundaria. Ese momento crucial había ocurrido hacía 25 años. Ahora, sonriéndome desde la otra punta de la camilla, Dean anunció que en unos meses asistiría al primer día de clases de la secundaria de su nieto menor. Yo estaba asombrado. Luego de nuestro primer encuentro, Dean volvió a mi consultorio para realizarse un par de controles de seguimiento. Un día, cuando había terminado de atenderlo, no pude refrenar mi necesidad de preguntarle, ¿cómo lo logró? Debió haberse muerto hace 24 años, pero sin medicamentos, sin operaciones, sin terapias, todavía sigue vivo. ¿Cuál es el secreto? Dean me ofreció una amplia sonrisa, se inclinó hacia adelante en la camilla para acercar su cara más a la mía y señaló la frente y dijo, solo debe tomar la decisión. Me estrechó la mano con firmeza, giró para marcharse y entonces me hizo otro guiño. Sheila, el pasado como precursor y maldición. Sheila padecía de una enfermedad de síntomas debilitantes, entre ellos náuseas, fiebre, constipación y un agudo dolor abdominal. El diagnóstico de su médico había sido diverticulitis crónica, una dolorosa inflamación o infección en pequeñas bolsitas que se desarrollan en el intestino. Si bien Sheila recibía tratamiento médico, seguía experimentando episodios agudos cada vez más frecuentes. Un día Sheila se enteró de la relación entre las emociones insalubres y las dolencias físicas, y se dispuso a considerar su vida de un modo diferente. Aunque era una persona adulta de más de 30 años, se consideraba una víctima de su infancia. Sus padres se habían divorciado cuando ella era una niña todavía. Había sido criado por su madre, quien trabajaba mucho y la dejaba sola gran parte del tiempo. Habiendo crecido sin la mayoría de las posesiones materiales y las experiencias sociales de las que otras jóvenes habían disfrutado, se sentía defraudada. Cuando Sheila decidió prestar atención a sus emociones, tuvo que admitir que podían calificarse de enfermizas. Todos los días durante 20 años había estado pensando y diciendo que, debido a que su niñez había sido dura, nunca podría hacer algo que valiera la pena o que la satisfaciera en lo personal. Se recordaba a sí misma constantemente que su existencia era fútil, que no podría cambiar nunca y que sus padres tenían la culpa de todas las desgracias de su vida. Ahora se había dado cuenta de que a lo largo de la mayor parte de sus horas de vigilia, en todos esos años, sus pensamientos habían sido una repetida letanía de culpa, excusas y quejas. Dado que la intervención médica no le había proporcionado una cura permanente, Sheila empezó a explorar la posibilidad de que su rencor contra sus padres tuvieran una relación directa con su enfermedad. Tomó conciencia de toda la gente y situaciones de su vida que le habían permitido pensar y comportarse como víctima y reconoció que había estado usando a esas personas y circunstancias como una excusa de su propia falta de voluntad para cambiar. De manera gradual, al ejercitar una conciencia y una voluntad constantes, abandonó sus antiguos patrones de pensamientos y los sentimientos relacionados con esas ideas repetidas que la victimizaban. Aprendió a abandonar la parte de su identidad que se relacionaba con pensamientos negativos acerca de su niñez y perdonó a sus padres. Ya no tenía más razones para sufrir. Los síntomas empezaron a ceder. En poco tiempo todas las molestias físicas asociadas a su enfermedad desaparecieron. Sheila se había sanado a sí misma. De una afección debilitante, lo más importante, también se había liberado de las cadenas de su propia prisión. Buscando similitudes.
En los últimos 7 años estuve investigando casos de personas que habían experimentado remisiones espontáneas y sanaciones de enfermedades graves. La información que recogí y las historias que estos individuos compartieron durante nuestras entrevistas son en verdad sorprendentes. Evidenciaron cambios clínicos sustanciales en su estado de salud, con relación a tumores benignos y malignos, enfermedades cardíacas, diabetes, afecciones respiratorias, presión arterial alta, colesterol elevado, varices, mal funcionamiento de la tiroides, problemas dentales y enfermedades en las encías, deficiencia en la visión, dolor muscular esquelético y raros desórdenes genéticos para los que la ciencia médica no ofrece ninguna solución. Estas personas se recuperaron cuando ningún tratamiento convencional ni alternativo había resultado eficaz para revertir su dolencia. Cada individuo sanó su propio cuerpo. Cuando examiné estos casos desde un punto de vista terapéutico, no pude hallar ningún factor de conducta común, constante, que pudiera explicar su recuperación. Diversas terapias que habían probado habían alterado sus afecciones en cierta medida, pero no las había eliminado completamente. Por ejemplo, algunos habían sometido a radiación y o quimioterapia, pero su cáncer persistió o volvió muy rápido. Otros habían pasado por cirugías de rutina o experimentales que les brindaron cierto alivio de sus síntomas, pero no resolvieron el problema. Muchos de ellos habían tomado medicamentos durante años para tratar afecciones como la presión arterial elevada sin experimentar ningún cambio significativo o duradero. Algunos pacientes se habían ofrecido para ensayos clínicos de drogas experimentales, pero esto no los curó. Tampoco las vitaminas ni los regímenes dietarios restablecieron su salud. Unos pocos informaron que el ayuno, en cierto modo, había aliviado sus síntomas, pero no les había brindado una recuperación permanente. Las terapias alternativas también habían fracasado. En algunos casos, la consulta con un psicoterapeuta había ayudado a reducir parte del estrés, pero no los había curado. Muchos habían interrumpido las terapias que estaban empleando al comprobar que eran ineficaces. Algunos nunca habían buscado ningún tipo de intervención médica o alternativa. ¿Qué habían hecho estas personas antes enfermas que dio como resultado que recuperaran su salud? Luego de analizar la información proveniente de mis entrevistas, tuve la sospecha de que, desde un punto de vista científico, estas sanaciones espontáneas no eran una mera casualidad. Si algo sucede una vez, lo llamamos incidente. Si el mismo tipo de acontecimiento ocurre una segunda vez, sin razón aparente, podríamos rotularlo como coincidente, segundo incidente, o coincidencia. La ocurrencia sorprendente de los dos eventos que parecen darse por mera casualidad, pero que les da la apariencia de estar relacionados casualmente. Pero si el mismo tipo de evento ocurre una tercera, una cuarta o incluso una quinta vez, debemos descartar la posibilidad de que sea una coincidencia. Algo, alguna constante, debe estar sucediendo que produzca estas reiteraciones. A la luz de tal repetición, podemos emplear el razonamiento de que, para todo efecto debe haber una causa. Suponiendo que pudiera haber una relación de causa y efecto presente aquí, yo me preguntaba, si el efecto del que hablamos es recuperación espontánea de la salud, ¿qué causó los cambios físicos en todos estos individuos? Empecé a pensar en la posibilidad de que, considerando que estas personas no podían atribuir su recuperación a ningún tratamiento o terapia dirigida a actuar sobre el cuerpo, tal vez algún proceso interno en la mente y en el cerebro había producido esos cambios clínicos. ¿Podía la mente ser de veras tan poderosa? La mayoría de los médicos reconocen que la actitud del paciente afecta su capacidad de beneficiarse del tratamiento médico. ¿Podría ser que sanar su enfermedad hubiera sido para estas personas solo una cuestión de cambiar su mente? También contemplé la posibilidad de que existiera una relación científicamente comprobable entre los que aparecía como una constante de estos casos de estudio y la mente humana. Si aplicábamos el método científico a la evidencia extraída de estos casos como estos, podríamos descubrir algún proceso que pudiera haber ocurrido en la mente y, por lo tanto, en los propios tejidos cerebrales que produjera estas sanaciones. ¿Podíamos repetir este proceso para obtener el mismo efecto? Si yo estudiaba las sanaciones espontáneas, ¿eso me ayudaría a develar leyes científicas que pudieran explicar la relación entre la mente y el cuerpo? Intrigado por mi experiencia en la Escuela de Iluminación de Ramtha, RCE, cuyo credo es el concepto de la mente sobre la materia,
Utilicé esta línea de cuestionamiento como el punto de partida de mi empresa de estudiar las remisiones y sanaciones espontáneas y su posible relación con las funciones de la mente. Estaba predispuesto a creer que existía una relación, dado que Ramta me había enseñado que era verdaderamente muy posible que la mente sanase el cuerpo de cualquier enfermedad. De hecho, muchas de las personas que entrevisté durante esos años eran alumnos de la RCE que habían aprendido a sanar su propio cuerpo. La naturaleza de los milagros. A veces me costaba aceptar las sanaciones. No obstante, este tipo de coincidencias, viene dándose desde que hay registros históricos. En la antigüedad, cuando esos hechos ocurrían, las explicaciones generalmente se anclaban en las creencias religiosas de cada cultura. Ya sea que consideremos las escrituras cristianas, los textos budistas, los escritos sagrados islámicos, las tablas egipcias o los rollos hebreos, muchas culturas civilizadas han creído en el restablecimiento espontáneo de la salud e informado acerca de él. A lo largo de los siglos, cuando sucedía algo que estaba fuera del reino de la comprensión científica de esa sociedad, en general a ese acontecimiento se le denominaba milagro. El diccionario Webster International define el término inglés miracle, milagro, como un efecto o suceso extraordinario en el mundo físico que sobrepasa todos los poderes humanos o naturales conocidos y se le atribuye a alguna causa sobrenatural. Si examinamos los registros históricos, veremos que los hechos se describían como milagrosos cuando ocurrían fuera de los límites de las creencias seculares de la cultura que se tratase y más allá de sus convenciones sociales, científicas o políticas. Imagine que un hombre salta de un avión, se abre su paracaídas y aterriza a salvo en un campo. Esto hubiera sido un milagro hace 2 siglos. Como otros hechos incomprensibles de la actualidad, se le hubiera atribuido a la acción o intervención de un poder sobrenatural, ya fuera una deidad o un demonio. Volvamos rápido al presente. Una mujer desarrolla una enfermedad terminal con pronóstico de 6 meses de vida. Al cabo de ese tiempo, visita a su doctor para hacerse un chequeo. Este la examina y le realiza una serie de análisis diagnóstico, incluyendo modernas tomografías. Para su sorpresa, no persisten señales clínicas de la enfermedad. Según todas esas evidencias objetivas, la persona está curada. Si rotulamos a este tipo de recuperación como un milagro, tal vez nos estemos perdiendo una verdad más profunda. Cuando una sociedad logra comprender las causas, funcionamientos y efectos de un acontecimiento, ya no le asigna a la experiencia un contexto sobrenatural. El mito y el folclore siempre han servido a este propósito. Ofrecen una explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, todas las culturas tienen su propio mito acerca de la creación, y muchas de ellas, cristianas y no cristianas, también cuentan una historia de algún diluvio. En la actualidad entendemos que nuestra incapacidad para explicar un hecho puede deberse a nuestra falta de conocimiento, ya sea como individuos o como cultura. Muchos eventos que alguna vez fueron considerados milagrosos ahora son redefinidos como sucesos naturales. Entonces, ¿puede haber una explicación plausible para las sanaciones espontáneas? Hay un componente interesante en lo milagroso. La persona que persigue experiencias o resultados denominados milagrosos, explorando ideas que van más allá de las creencias normales de la sociedad, podría razonablemente considerar el hecho de actuar contra las convenciones médicas, sociales o incluso religiosas. Imaginemos que a un hombre le diagnostican presión arterial alta y colesterol elevado. Su médico alopático, convencional, le da un diagnóstico y diseña un plan de tratamiento que posiblemente incluye medicación, restricciones alimentarias, un régimen de ejercicios y un conjunto de indicaciones sobre cosas que debe y no debe hacer. Si el paciente responde, gracias, doctor, pero esto lo manejaré por mi cuenta, es probable que el médico llegue a la conclusión de que el paciente está arriesgando su salud al no tomar la ruta normal. Todo aquel que abraza la esperanza de un resultado milagroso en su vida, quizás deba tomar por asalto la fortaleza de las creencias convencionales y arriesgarse a que piensen que está equivocado y lo consideren irracional, fanático y hasta loco. Pero, si existiera un método para comprender los cómo y por qué de los llamados milagros sanadores, aquellos que buscan experimentarlos ya no serían considerados imprudentes o inestables. Si tuviéramos acceso a información sobre cómo realizar estas proezas y pudiéramos experimentar esos conocimientos por nuestra cuenta practicando la ciencia específica que esos conocimientos implican, nuestros esfuerzos por producir resultados milagrosos
ya no encontrarían resistencia, sino apoyo.